Hola, muy buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Hebraica les quiero dar la bienvenida a este webinar en liderazgo e innovación como herramientas para enfrentar los retos del 2021. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Tadeo Olivarría, quien, bueno, es la segunda vez que nos ofrece un webinar en este semestre y que además él es profesor titular de la materia en liderazgo transformacional, tanto en nuestra maestría en Dirección y Liderazgo de Innovación en Instituciones Educativas y la maestría en Dirección y Liderazgo en Organizaciones. Entonces, bueno, pues honrando a la puntualidad de todos, me permito dejarlos con la voz del profesor Tadeo Olivarría y comentarles a todos que vamos a dejar nuestras preguntas para el final, entonces las pueden ir anotando en el chat o podemos escribirlas hasta el final de la reunión para que le dediquemos unos 10, 15 minutos a esta parte de las interacciones y preguntas. Entonces, pues muchas gracias y Tadeo, pues bienvenido una vez más. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. Pues, oigan, es un gusto tener a tanta gente aquí en el webinar del día de hoy. Efectivamente, esta es mi segunda colaboración. La primera fue a inicio del semestre o trimestre y dimos una masterclass, ¿no? En esta ocasión vamos a dar un webinar y efectivamente, pues soy uno de los profesores de aquí de la maestría, bueno, de dos de las maestrías en hebraica. Pues muy bien, ¿por qué les hablo yo de innovación y liderazgo? Es súper importante que entiendan esta parte porque, pues, para que vean por qué es efectivamente la persona que está frente a ustedes, aunque sea de manera remota. Yo tengo más de 18 años de experiencia en el mundo de la consultoría empresarial, más de 15 años como gerente y director. Mi primera posición gerencial regional, ahí en Sonora, me la dieron a los 21 años. Entonces, pues ya llevo un recorrido bastante grande en ese sentido y bueno. Soy investigador social de comportamiento humano, tengo más de 10 experiencias como director de RH y ahí tengo un poco más de información. Actualmente estoy estudiando un segundo doctorado, es en liderazgo. Entonces, muchos de mis amigos me hacen broma porque dicen que cómo es posible que vaya tan rápido en la vida y que soy como Pancho López, ¿no? Chiquito pero matón. Entonces, pues bueno, gracias por estar aquí, de verdad es un placer para mí. Siempre me gusta mucho hablar de estos dos temas, son de mis dos temas favoritos, espero que les sea muy útil y sobre todo para lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir en el próximo año y los venideros, ¿ok? Pues muy bien. ¿Qué nos espera para el próximo año? Yo apunté 20 cosas de las que nos esperan, pero créanme que son más. Y me voy rápido con estas. De entrada, una modificación de los espacios de trabajo. Como ustedes bien saben, la pandemia vino a traernos toda una modificación del home office, del third place, de todos estos conceptos que ya venían atrás arrastrándose, pero nos obligó a hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, vamos a tener cosas. Me dicen que no sé mi presentación. Qué bueno que me lo avisan. Muchas gracias. Déjenme volver a compartir. Muchas gracias por comentármelo, ¿eh? A ver, entonces, ahí está. Otra vez volvimos. Muy bien. Entonces, justamente les decía que tengo 20 cosas y la primera es esa que les acabo de decir. Es súper importante tenerlo claro porque nos va a modificar muchas cosas. O sea, no solamente en términos de esta rutina que estamos teniendo por estos 9 meses de esta distancia, sino una vez que regresemos a los espacios laborales van a cambiar. Va a aumentar la brecha generacional, es decir, si antes nos peleábamos entre millennial, baby boomers, generación X, Y, Zennial, etcétera, etcétera, va a venir más fuerte porque esta separación nos hizo aumentar las brechas entre las diferentes generaciones y edades laborales. Ya teníamos nosotros algo que se llamaba obsolescencia tecnológica programada, pero además vamos a tener una acelerada, es decir, ya no nos van a alcanzar los artefactos tecnológicos para poder usarlos. O sea, antes se programaban en un año, año y medio, 2 años. Ahorita la obsolescencia va a ser más acelerada, entonces cierto software que estamos usando ya no nos va a ser útil, ¿no? De hecho, está pasando ahorita en el mundo de las academias. Los software que teníamos antes para gestionar calificaciones, asistencias, participación, colaboración, ya no están siendo útiles, están atrasándose muchísimo. Vamos a enfrentarnos al mundo de los analfabetas digitales, esto es decir, la gente que no domina bien el mundo digital, la gente que no domina bien las redes, la gente que no domina bien el software en general, ¿no? Lo cual, pues, de cierta manera pues es algo que ya venía, pero va a venir más fuerte el 2021.
Vamos a tener otra vez temas de globalización y localización, es decir, ahora es más fácil competir porque ya ni siquiera necesitan estar las empresas aquí en México, sino que virtualmente ya nos están compitiendo. Ya hay empresas que entregan en México y están en China, están en Estados Unidos, están en Europa, y eso se impulsó muchísimo, un 600, 700% con lo que está sucediendo de la pandemia. Va a haber mayor exigencia para todos, se nos van a pedir habilidades que no teníamos, se va a empezar a gestionar la felicidad como un recurso laboral y vamos a tener mucha presión con la norma 035. Para los que no sepan lo que es la norma 035, es algo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lanzó como una norma oficial mexicana obligatoria para todas las empresas que tengan al menos un colaborador en México, o sea, en toda la República, y donde se tienen que hacer reportes y llevar control de los factores de riesgo psicosocial. Es decir, todo aquello que nos estresa, todo aquello que nos altera, lo que nos vulnera en términos psicológicos y de colaboración dentro de la empresa y fuera de la empresa. Vamos a tener temas muy fuertes de liderazgo 4.0 o 360, es decir, se nos va a exigir más a los que vamos a tener posiciones de líderes, de jefes, de coordinadores. Se va a pedir mucha gestión del cambio porque al regresar al mundo, a la aparente nueva normalidad, o yo le llamaría nueva realidad, se va a pedir muchísimo que podamos adaptarnos, pero no va a ser tan fácil, entonces vamos a necesitar especialistas en gestión del cambio. Algunos de esos podríamos ser nosotros, o sea, ustedes que me están escuchando y yo. Vamos a necesitar habilidades de coach o mentor para los líderes, o sea, también nos van a pedir eso de que podamos ayudar a los demás a gestionar sus emociones, a entenderlos, a tener más empatía. Esa palabra viene muy de moda para el 2021, que la tuvimos que aprender sí o sí en el 2020. No es algo nuevo, o sea, estamos hablando de empatía hace más de 50 años, pero el 2020 nos obligó a vivirla de verdad. Revolución digital acelerada, tiempos de respuesta de mercado, mayor competencia y competitividad. Aquí los tigres ya están adentro. Cuando hablamos de los tigres nos referimos a las empresas grandototas que antes sabíamos que existían, pero que estaban de pronto en Japón, están en Alemania y ahorita ya están presentes gracias a la digitalización. Se le van a pedir nuevas habilidades digitales tanto al líder como a los colaboradores, que manejen redes, que manejen salones virtuales, que manejen breakout rooms, que manejen sesiones de colaboración, que manejen portales de intercambio, muchas cosas, ¿no? Que tuvimos que usarlas ahorita en esta virtualidad y que muchos no le entienden todavía. Se va a pedir que se traqueen las operaciones. 360 significa que todo el día, 24/7. Van a empezar a utilizarse con más frecuencia los mapas de calor. Los mapas de calor son ciertas software que nos da información de dónde están pasando las cosas, ¿no? Dónde se está vendiendo, dónde no se está vendiendo, dónde estamos teniendo problemas de reclamos del cliente, dónde estamos teniendo problemas de relación laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a necesitar un liderazgo digital, como les digo, o sea, vamos a necesitar remotamente aprender a gestionar las personas. Se espera que esto que estamos viviendo no termine de normalizarse hasta mediados del 2022. Eso lo están diciendo todos los expertos. No es para asustarnos, es para prepararnos, es para estar tranquilos y saber qué opciones podemos tomar. Necesitamos cambiar el mindset del líder, es decir, nuestra estructura mental, la forma en que pensamos, la forma en que observamos al mundo, la forma en que nos relacionamos con los demás, se nos va a pedir que la cambiemos. Como se fijan, vienen retos muy fuertes. Nos van a pedir que tengamos habilidades de Lean Startup, es decir, que entendamos cómo funciona un proyecto y cómo se hace un proyecto delgado, recortar recursos, recortar gastos, recortar muchas cosas que antes eran un lujo y que hoy ya no lo podemos dar. Vamos a necesitar algo que se llama User Centered Design, que significa que todo lo que hagamos tiene que ser pensado en un usuario particular y lo debemos de poner en el centro y todo se tiene que hacer alrededor de este usuario. Y otros le están llamando también Human Centered Design, es decir, diseño centrado en el humano. Lo más importante para el 2021 va a ser el tema de la emoción, va a ser el tema del bienestar psicológico y social. Y nos van a pedir que aprendamos casi todos los que estamos en el mundo laboral, incluso las academias, las organizaciones de todo tipo, incluso las no gubernamentales o de no lucro, metodologías ágiles o agile, ¿no? Eso son como que los 20 grandes retos que yo estoy detectando y que he hablado con mis colegas y en los grupos en los que me muevo. Yo les vengo a proponer dos cosas para que ustedes puedan avanzar un poco más
y esos retos sean menos pesados para ustedes, ¿no? Mi primer propuesta es innovación. Mucho se ha hablado de innovación, se ha puesto súper de moda, pero créanme que muchas personas no entienden realmente el concepto de innovación porque piensan que es meter algo nuevo. Ya metí esto nuevo, cambié de color, cambié esto y ya innové. Les voy a dar algunos pequeños como tips para que entiendan lo que es y lo que no es innovación. Primer punto, inventar no es innovar. Hay muchos inventos de pronto en el mercado y pues como Ciro Peraloca, no sé si se acuerdan de esta caricatura, sobre todo ahorita que tenemos Disney Plus, le estoy metiendo un gol. Este personaje de Disney o Disneyland, que era un inventor y que inventaba muchas cosas, pero que no eran útiles, que al contrario, muchas veces eran estorbosas. Entonces, justamente la innovación no es que inventemos. O sea, a veces los inventos no son innovadores, ¿no? No están generando nada nuevo para el bienestar de quien lo queremos aplicar. Para que un invento se pueda considerar innovación, tiene que ser exitoso en el mercado o en la empresa. Es decir, lo deben de consumir, debe de generar un retorno de la inversión y tiene que reducir ciertos costos o mejorar ciertos indicadores que se traduzcan en dinero. Si no hay cambio, no hay innovación, ¿no? Es que hay veces que dicen, oye, es que vamos a meter este nuevo software, sí, pero no cambió nada. Lo único nuevo fue el software, entonces per se no es una innovación. Entonces las personas a veces innovan mucho y no saben que están innovando, o las personas creen que están innovando y no están innovando. Y se lo digo porque he dado consultoría de innovación y muchísimas personas que creen que están innovando, les tengo tristes noticias, no lo están haciendo. No se está convirtiendo su proyecto en algo redituable, en algo que retorne la inversión. Si los cambios no son exitosos, entonces no hay innovación, ¿no? Si de pronto vendí mi proyecto, me dieron dinero, pero de pronto no tuvo más que fue una llamada de petate, no hubo éxito, no es una innovación. Cuando mucho fue un invento que tuvo un breve éxito y murió. La innovación, además de ser exitosa, nos tiene que dar oportunidades de negocio. Es decir, no solamente darnos un retorno de dinero y un bienestar, sino que se convierta en una oportunidad de seguir haciendo negocio con ello. En el mundo bueno, en todas partes, pero yo pienso mucho en el mundo, en la industria automotriz, porque estuve algunos años ahí. Hay innovaciones muy pequeñas, pero que generan mucho negocio, ¿no? Que a veces pareciera que no, pero las generan, ¿no? Por ejemplo, el hecho de reducir los tiempos de servicio, el hecho de quitar ciertas cosas que el cliente no valoraba y darle otras que sí valora, el hecho de poder tener aplicaciones donde el cliente esté informado constantemente de su auto y reduzca el estrés del servicio. Eso sí es una innovación y les digo que en el mundo automotriz sucede mucho. Entonces, conclusión con la innovación. Necesitamos, para poder que haya innovación, tener cambios verdaderos. Estos cambios tienen que ser exitosos, es decir, durar en el tiempo y además estos cambios exitosos nos tienen que dar oportunidades de negocio, es decir, un retorno de la inversión, ingresos y, en conclusión, dinero, ¿no? Esto entonces es innovación. Parece difícil, pero la verdad es que una vez que entendemos estos conceptos y unos más que les voy a decir, ya no se vuelve tan difícil. Por lo menos cuando yo he ayudado a las personas a que generen proyectos innovadores, se dan cuenta que ya no es tan difícil. 20 razones para innovar. Voy a irme rápido. Primero, la básica, basicorum, es mejorar el servicio al cliente o del consumidor. Es decir, queremos hacer algo mejor para que se quede con nosotros ahora que hay tanta competencia. Consolidar varios procesos en un proceso maestro para reducir el tiempo, los propios procesos y el dinero que se invierte. Consolidar varias herramientas en una sola. El mundo empresarial mexicano tiene mucho software que pudieran tener una sola herramienta en lugar de tener 10, 20 software que hay que aprender a administrar, pagar tantas membresías o tantas on-demand fee, o sea, pagos por tener el servicio de software y hay veces que no necesitan todos, con una herramienta estaría muy bien, o pueden interfacear, ¿no? O sea, es decir, conectar cosas, como si tuviéramos este laberinto de estas ratitas de laboratorio, de los hámster, que puedes hacer como conexiones y que todo se vuelve un solo sistema. Se innova para reducir la necesidad de suministros o equipos o maquinaria. Otra vez, ahorrar lana, ahorrar servicio, ahorrar tiempo, ahorrar procesos. Para empoderar a los usuarios, se innova también cuando queremos que el usuario se sienta importante, se sienta poderoso, se sienta querido, se sienta cuidado, ¿no? Para mejorar las interfaces, aplicativos y aplicaciones, es decir, toda nuestra estructura, ya sea software o hardware, ¿no? La parte dura o la parte blanda. Para individualizar la experiencia del cliente o consumidor, es para que él se sienta súper importante,
para incrementar la longevidad de los productos o servicios, es decir, asegurar que nuestro producto o servicio dure lo más que se puede en el mercado, no un año ni dos, sino 10, 15, 20 años, para incrementar la productividad, para incrementar la efectividad y eficiencia, que es diferente a la productividad. Podemos ser muy productivos, pero ser poco eficientes o poco efectivos, ¿no? Entonces, esto hace la innovación también, por eso innovamos para reducir el esfuerzo del usuario, queremos hacer cosas nuevas para que el usuario con un botón sea feliz y no tenga que sufrir al comprarnos algo o al vivir algo, ¿no? Ya sea externo o interno. Para mejorar la experiencia del usuario, es decir, para que él sienta que cada día es más padre estar con nosotros. Para reducir el impacto ambiental, que está muy, muy de moda porque estamos realmente teniendo grandes problemas ambientales y ecológicos. Para reducir los costos, que es una forma muy, muy prioritaria de utilizar la innovación. Para ahorrarnos dinero, para ahorrar espacio o almacenaje, para mejorar los inventarios, ¿no? Para reducir los tiempos, crecer el negocio, para generar retorno de inversión. En conclusión, para, como dice la canción, money, 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 ¿no? Eso es para dinero. Queremos innovar porque necesitamos dinero, pero al mismo tiempo, si nosotros innovamos con una conciencia superior, ya no solamente es el dinero, es realmente preocuparnos por el cliente, por el consumidor, por nuestros colaboradores, por lo que sea, el humano que esté metido en el proceso. Entonces, para mí, la innovación es un proceso que requiere este equilibrio entre el dinero y lo humano. Acuérdense que vamos a hacer Human Centered Design o User Centered Design, es decir, diseño enfocado o centrado en el usuario o en el humano. Por lo tanto, sí es muy importante pensar en el dinero, pero también pensar que queremos innovar para los seres humanos. 7 fuentes de donde pueden surgir la innovación. La innovación, esto está súper estudiado. Peter Drucker, que es se considera el maestro por excelencia en términos de administración y el padre de la administración moderna, es uno de los que estableció estas 7 fuentes. Otros autores lo han secundado, incluyéndome a mí. La primera fuente es lo inesperado. Cuando pasa algo que no esperábamos, nos movemos a innovar. Es decir, ¿sabes qué? Es que no estoy entendiendo, están pasando cosas, tenemos que movernos para innovar, hacer algo exitoso, hacer una oportunidad de negocio y recuperar dinero. El COVID-19 es algo súper inesperado que nos está motivando a querer innovar, a querer hacer cosas diferentes para generar mayores recursos económicos, financieros, etc. La incongruencia. Cuando algo parece una cosa, pero es otra, nos está obligando a innovar. Nos está obligando a decir, oye, ¿cómo quito esta incongruencia? Porque si ven mi negocio incongruente, me van a dejar de comprar. Si ven mis procesos incongruentes, no van a querer estar conmigo. Si ven que soy un profesor incongruente, pues van a irse con otro profesor, con otro, lo que sea, ¿no? Entonces, la incongruencia genera innovación. Los propios procesos, cuando nos damos cuenta que son muy gordos, necesitamos adelgazarlos. Entonces, necesitamos innovar. Necesitamos, ¿cómo le hacemos para meter algo nuevo que nos adelgace el proceso, pero que nos siga dando más lana de la que teníamos antes? O más algo. Ese indicador que finalmente todos los indicadores en términos de negocio se traducen en dinero. Todos. También los cambios del mercado o la industria nos obligan a innovar. Por ejemplo, justamente ahorita que estamos viviendo todo el COVID-19, muchos mercados cambiaron y muchas industrias cambiaron. Nos obligaron a digitalizarse, nos obligaron a tener procesos que no teníamos, nos obligaron a generar gestiones emocionales en una pantalla, donde antes estábamos acostumbrados al abrazo, al besito, todo esto cambió. Cambios demográficos o poblacionales, también el COVID hizo que la gente se mudara, personas que están en Ciudad de México se fueron, personas que estaban en otras partes vinieron, y en general México y el mundo entero están cambiando demográficamente y por lo tanto están generando nuevos flujos de población. Y eso también nos está obligando a innovar. Los cambios de percepción, cuando ya no percibimos que las cosas están fluyendo como pensamos que iban a fluir, o que se está estancando algo, o lo que sea, ¿no? Cuando el público ya no nos percibe igual, es momento de innovar, ya sea para bien o para mal, ¿no? Que el público nos vea muy bien y que no alcancemos lo bien que nos percibe, y hay que echarle ganas para que sea congruente cómo nos percibe el público o el cliente y lo que proyectamos nosotros, o cuando ya tiene una mala percepción de nosotros para no quedarnos sin clientes. También nuevos conocimientos y aprendizajes, que es lo que trajo el COVID. El COVID trajo muchos conocimientos y muchos aprendizajes que nos tienen que ayudar a innovar, incluyendo, vamos a nosotros a innovar leyes, vamos a innovar iniciativas de ley también. O sea, viene muy fuerte el 2021. Ya no solamente por la pandemia per se, sino todo lo que ocasionó a nivel mundial y sobre todo aquí en México, que estamos muy atrasados en muchos proyectos. ¿Cuál es la mejor forma de innovar? Para mí es a través del liderazgo.
que es mi herramienta favorita del planeta desde siempre, desde que yo era niño. Fui, fui jefe de salón, luego después fui presidente de la sociedad de alumnos y me di cuenta que es una herramienta súper poderosa para muchas cosas, incluyendo innovar, pero sobre todo es una herramienta para crear cosas, para obtener resultados y para lograr retos, ¿no? Que es lo que tenemos por delante para el 2021. ¿Qué es el liderazgo, no? ¿Por qué me gusta tanto? Bueno, porque es un proceso de persuadir, es decir, tiene que ver con persuadir. Hay un concepto arriba que se llama influencia y muchas veces pensamos que los influencers que ahorita están muy de moda son líderes, no son líderes. Son personas que influyen, sí, pero no persuaden. Debajo de la influencia tenemos dos conceptos, que es el de persuasión y el de manipulación. Podemos influir de estas dos maneras. Una manipulando, diciéndote, cómprate esto, es lo mejor, wow, porque yo lo compré, y que tú le creas y que sea mentira. O sea, la manipulación normalmente se mete al terreno de lo no ético y la persuasión busca siempre la parte ética. Yo te persuado, pero porque vas a salir beneficiado, yo también, el sistema, el proceso, la empresa, la escuela, la organización, ¿no? Entonces, liderazgo tiene que ver con esta parte ética de influenciar o persuadir las actividades, ya sea de un individuo o de varios individuos o un grupo. ¿Para qué? Para que estas personas, este grupo, este conjunto de individuos quieran poner todas sus ganas, todas sus fuerzas, sus esfuerzos en la búsqueda de una meta u objetivo que no necesariamente tiene que ser común, pero sí éticamente beneficiando a todo mundo en una situación determinada. Ahorita que estamos con este tema de la pandemia, es una situación bien complicada, bien determinada, que exige nuevas formas de persuadir de manera ética para ayudar a los demás a que logren las metas a través de mi impulso, a través de mi guía, si yo es que soy el líder, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a entrar a la parte interesante y quise dejar mucho tiempo para preguntas, o sea, porque como es un webinar, los webinars son más cortitos que una masterclass, quise hacerlo más o menos breve para después meternos a la parte de preguntas y respuestas, que estoy seguro que en este momento ya les surgieron un montón, porque lo que viene muy complicado. Entonces, ¿cómo usamos liderazgo e innovación para enfrentar los retos del año que viene y los que siguen? Dos grandes metas. La primera meta es poder persuadir a todos dentro de un proyecto, empresa, escuela, organización o grupo. Cuando digo grupo, también puede ser en tu familia. Si le pones ganitas, también puede ser con tu grupo familiar. ¿Para qué? Para que conduzcan todos sus esfuerzos hacia la innovación. Porque el que nosotros hagamos cosas innovadoras que generen una oportunidad de negocio, que generen un bienestar colectivo, que nos den un retorno de inversión, va a ser la forma más fácil de poder recuperar lo perdido en el 2020 y de poder estar por encima de la competencia. ¿A qué los queremos? ¿Qué significa que conduzcan sus esfuerzos hacia la innovación? Pues bueno, que se adapten a los cambios, es decir, a la nueva realidad. ¿Para qué? Para que generen novedades, que den oportunidades de negocio, como les digo, y nos traigan mayor ingreso y retornos de inversión. Nosotros queremos innovar porque queremos dinero, porque queremos beneficios, reducir costos, reducir tiempos que se traducen en dinero, y queremos que si yo pongo un peso en la innovación, me regrese 3, 4, 5 o más pesos. Eso es lo que queremos en la primera meta. Es decir, usar el liderazgo como una herramienta de persuasión para que las personas empiecen a innovar, a generar cosas nuevas que generen mayor ingreso y retorno de inversión. Segunda meta, y con esa me voy a quedar con la segunda meta, que utilicen las habilidades de liderazgo para innovar y enfrentar los retos del 2021. ¿Cuáles son estas habilidades? Solo les voy a hablar de algunas de las habilidades que necesitamos entender cuando hablamos del concepto de liderazgo, ¿sale? Mucha gente piensa que líder es el cuadrito este de ser jefe, ser líder, y es mucho más amplio, es mucho más profundo y es mucho más complejo. Pero al mismo tiempo, una vez que lo entiendes, es mucho más fácil de aplicar. Entonces yo deseo que de verdad aprendan a aplicar conceptos de liderazgo bien aplicado y conceptos de innovación. ¿Cuáles son algunas de las habilidades? Y digo algunas porque, como les digo, sí son un montón, pero con estas estamos del otro lado. Planeación, dirección, organización y control, que son los cuatro grandes procesos o macroprocesos de la administración en general. Si yo voy a administrar un negocio, por más pequeñito que sea, si es una tintorería, si es un abarrote, si es algo pequeñito, con más ganas si es enorme, si es una escuela, si es una empresa, si es un proyecto
de muchas personas, necesitamos planeación, dirección, organización y control. Yo para que mis alumnos se los aprendan, les digo PDOC, ¿no? Suena raro, pero se lo aprenden, PDOC. Entonces, esos son los 4 grandes procesos de la administración, que todos los que tengamos un proyecto empresarial, como gerente, como director, como dueños de algo, como dueños de un changarrito, si queremos, necesitamos hacer estas 4 cosas, aunque digan, hey, es que mi negocio es muy pequeñito, lo necesitan hacer, sí o sí. Y además, estas son habilidades de liderazgo. No solo son habilidades que debe tener un emprendedor, un empresario, un coordinador, un gerente, sino cualquiera que se precie a ser líder. Es decir, alguien que quiera persuadir a los demás. Otra habilidad que necesitan es gestión del cambio, que sepan cómo se gestionan los cambios, pero para poder gestionar un cambio necesitan saber cómo funciona la mente humana, porque la mente humana está precondicionada para no cambiar. Entonces a veces nos satanizan de, ¿cómo es posible que no quieras cambiar? Es que sí quiero, pero no sé cómo, ¿no? Es que sí quiero, pero tengo miedo. Es que sí quiero, pero algo dentro de mí me paraliza. O sea, si no entendemos primero que el cambio empieza en el humano y que los humanos estamos prediseñados de una estructura muy perfecta y que en esa perfección que tenemos, la misma ciencia avala que nuestra estructura mental, hay personas que no van a poder cambiar tan fácilmente, otras que van a cambiar más rápido, pero en general el ser humano siempre se va a resistir al cambio. Entonces necesitamos estas habilidades como líderes para poder ayudar a la gente a que transicione, para que nuestros proyectos empresariales, organizacionales, de familia, salgan adelante con éxito y con la menor cantidad de raspaduras, o de ser preferible sin raspaduras. Técnicas de persuasión, otra vez. En técnicas de persuasión, pues está toda esta parte de la retórica, que es antiquísima, que esto los establecieron Platón, Sócrates y Aristóteles. A mis alumnos yo también les hago que se memoricen estos primeros 3 grandes filósofos, que son los filósofos spa, así como cuando vas y te das un bañito o facial o te consienten, así spa, porque es Sócrates, Platón y Aristóteles. Y en ese orden, Sócrates fue el maestro de Platón y Platón el maestro de Aristóteles, ¿no? Entonces, es una forma, yo trabajo mucho con mnemotecnias, con mis alumnos, con mis coaches, con todo el mundo, porque es más fácil que memoricemos ciertos conceptos que nos van a ser útiles en el traspaso del tiempo, ¿no? Gestión de equipos, súper importante. Si no hay gestión de equipos, no hay liderazgo. El líder necesita persuadir a sus equipos, el líder necesita persuadir a sus colaboradores, ¿no? Entonces, esa es otra de las herramientas que hay que usar para el 2021. El autoconocimiento va a ser de lo más importante. Si ustedes no saben qué les gusta, qué no les gusta, dónde se sienten bien, dónde se sienten mal, qué les estresa, qué toma de decisiones les estresa, qué negociación les estresa, qué tanto les estresa estar frente al Zoom, liderar gente en la distancia, en la digitalidad. Si no entienden todo eso, no van a poder modificar su propio liderazgo, su liderazgo interior, le llamo yo, y vamos a estar fallando, vamos a estar fracasando, porque eso va a ser algo súper importante en los años venideros, que nos conozcamos, el autoconocimiento. También va a ser súper importante conocer la personalidad y estructura mentales. ¿Qué personalidad tiene el otro? El otro se estresa, el otro se pone triste, al otro no le puedo gritar. O sea, ¿qué le está pasando? Y las estructuras mentales, a veces decimos, es que ¿por qué esta persona es así? ¿Por qué es así? Hay algo que ya está diseñado desde que nacemos y vamos haciéndonos adultos y vamos envejeciendo. Si entendiéramos que esta estructura es para nuestro bien, no, hubiéramos hecho las cosas mejor, pero estamos aún a tiempo de hacerlas bien. Si entendemos cómo funciona mi cerebro, si entendemos por qué mi cerebro se cuestiona las cosas como se las cuestiona, yo como líder lo hago y entiendo que el de enfrente lo puede hacer diferente a mí, nos va a ayudar mucho para los años que vienen. Entender que no todos tienen que pensar como tu líder o como tu persona o como yo. No tienen por qué pensar así, porque ya estamos predestinados de cierta manera, con cierta estructura a la que le podríamos sacar mucho provecho si entendiéramos cuál es. Vamos a necesitar estrategias de comunicación. Fíjense que con muchos directores con los que he hablado últimamente, me dicen que están concluyendo algo súper importante en este momento pandémico y pospandémico, ¿no? Que es que la mayor cantidad de los problemas humanos tienen que ver con la comunicación. No te dije, pensé que te lo había dicho, pensé que lo entendiste igual que yo, pensé que era de así, pero era así. Hay un concepto teórico que se llama paradoja de Avilene, donde todos pensamos que todos entendimos y al final nadie entendió. Entonces, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el análisis que se ha hecho es porque hubo falta de comunicación en ciertos conceptos que desembocaron en un tema a nivel mundial que cobró muchísimas vidas. Entonces, comunicarnos va a ser
siempre ha sido súper importante, pero va a ser cada vez más importante. Y sobre todo que estamos en esta lejanía digital, donde necesitamos ser súper claros en lo que queremos decir y necesitamos verificar que el otro entendió lo mismo que yo o tú le querías decir. Estrategias de negociación. Vamos a necesitar negociar un montón, porque las cosas a veces no salen no porque no querramos, sino porque no están los recursos, no está el tiempo, no está el espacio, etcétera. Necesitamos negociar. Y muchas veces los colaboradores o subordinados no van a saber cómo hacerlo. Por lo tanto, los que tengan gente a su cargo necesitan incrementar sus habilidades de negociación. Toma de decisiones, hoy más que nunca se volvió súper importante. Cierro o no cierro, les sigo pagando, les reduzco el sueldo, les doy un premio de motivación, les hago fiesta virtual, qué va a pasar con las posadas, o sea, toma de decisiones, toma de decisiones, toma de decisiones. Y esto no va a parar, se va a seguir teniendo que habilitar esta competencia. Gestión emocional, como les digo, todos los estudios indican que la gestión emocional va a ser algo súper necesario, más que nunca. De hecho, la revista Forbes y Fortune y una empresa con la que yo trabajo que se llama GameLearn sacaron las 7 características de los líderes del 2021 y la tercera característica es que sepan gestionar sus emociones. Es decir, va a ser algo que les van a pedir y sobre todo las nuevas contrataciones. Resolución de conflictos, más que nunca estamos teniendo conflictos, los humanos en general, y este encierro, este enclaustro que tuvimos, está generando muchos conflictos internos intrafamiliares. Y hoy más que nunca la tasa de divorcios aumentó y aumentaron muchas cosas, pero no se va a quedar en casa, va a salir al mundo laboral. Entonces, el 2021 viene muy rico si queremos realmente agarrar el toro por los cuernos y si no sabemos por dónde hacerlo y nos sentimos víctimas y nos sentimos personas incapaces de poder enfrentar lo que viene, vamos a sufrir mucho. Entonces, a los que me escuchan y a los que me ven, les puedo decir que empiecen ya ahorita, diciembre, a pensar cómo van a replantear el enfoque que van a querer dar de ustedes mismos con la realidad, ¿no? Y entre mejor lo hagan, va a ser mejor para ustedes y van a tener mucho éxito. Pensamiento estratégico, crítico y sistémico, yo le llamo la santísima trinidad del pensamiento, de las habilidades del pensamiento, porque con estos 3, no solamente los líderes, sino los humanos en general, podemos salir adelante. ¿Qué significa esto? El pensamiento estratégico es poner estrategias para lograr resultados a pesar de los obstáculos. Pensamiento crítico es generar criterios que nos permitan establecer escenarios para tomar la decisión más adecuada y con menor cantidad de riesgo. Y pensamiento sistémico, ¿cuáles son los impactos de mi decisión? Si voy a impactar en el mediano, corto o largo plazo, si voy a impactar poco, si voy a impactar mucho, ¿no? Y en cuánto tiempo se va a notar ese impacto y hasta donde mi ojo alcance a ver, porque los humanos no podemos verlo todo, pero si hacemos un análisis sistémico, podemos ver más cosas que si no lo hacemos. Y por último, y no menos importante, el manejo del lenguaje efectivo. Es diferente comunicación a lenguaje. Necesitamos el lenguaje para comunicarnos, pero muchas veces, si no tenemos claro que el lenguaje es una estructura para poder comunicarnos y que el lenguaje puede ser violento o puede ser nocivo o puede ser lesionante o callado o vedado, pues entonces muchas cosas que estamos diciendo, que nos están diciendo, no las vamos a poder interpretar, aunque pensamos que nos comunicamos muy bien, ¿no? Entonces, esas son como que las habilidades que hay que empezar a usar para poder ejecutar el liderazgo y una vez que tengamos estas habilidades, mandarlas todas hacia el mundo de la innovación, hacia el mundo de crear cosas nuevas, exitosas, que den oportunidades de negocio y que nos den retorno de la inversión. ¿Ok? Pues ya, me quedo con 21 minutos de sesión de preguntas, Joaquín. Pues muchas gracias, Tadeo, como siempre, por esta participación. Y pues vamos a ver qué preguntas hay. Este es momento de que las escriban en el chat todos. Gracias. ¿De qué, Viviana? Con mucho gusto. Creo que, Joaquín... Bueno, no puras felicitaciones. Puras felicitaciones. Creo ya que hay una pregunta. Ok, ¿qué hacer cuando tu dirigente no es líder? De Bárbara. Muy bien.
Ok, Bárbara, depende. Fíjate que dentro de la teoría muchas veces confundimos justo al dirigente o al jefe con líder. No necesariamente el líder va a ser jefe y el jefe va a ser líder. Ahí hay una cuestión que hay que observar. Pero cuando tu dirigente no es líder, es decir, no cumple con las características de liderazgo, de persuadirte, de ver la parte ética, de motivarte, empoderarte, etcétera, etcétera, tienes algunas posibilidades. Depende de tu posición. Si en tu posición tú eres alguien que tiene acceso a recursos humanos o a alguna estructura que permita que tú puedas hacer una observación, un buzón de sugerencias, etcétera, se puede hacer la observación para ver qué es lo que se puede lograr, ¿no? También podría ser que tú tengas cierto nivel de confianza para acercarte a ese dirigente y decirle, oye, fíjate que he analizado estos conceptos de liderazgo y estaría muy bueno que pasara esto. Cuando tienes cierto nivel de confianza y utilizas lenguaje asertivo, le puedes dar sugerencias u observaciones al líder. Si de plano no tienes ese acercamiento o esa confianza y además no hay un área de recursos humanos o una estructura, un buzón de sugerencias que te permita hacer la sugerencia de mejora, la verdad es que no hay mucho que hacer. O sea, o te adaptas o te mueves, ¿no? Entonces, lamentablemente en México muchísimas empresas no tienen buenos modelos de liderazgo y por lo tanto no tienen buena gestión con respecto a los líderes, ¿vale? Pues esas serían como las tres grandes cosas. Otra pregunta por acá. Déjame las leo, Joaquín. ¿Cómo ser un... Sí, O ayúdame si me puedes ayudar. mira, También. una es respecto a cómo aprovechar a los jóvenes de servicio social dentro de una institución. Otra era Ajá. recomendaciones bibliográficas. Y bueno, si quieres, ahorita vamos con... Vale. A ver, las recomendaciones bibliográficas, voy a dejar mis datos de contacto o del hebraico y míos y me escriben y se las mando porque ahorita como que decirles, hay muchísimo y necesito saber más o menos a qué corriente quieren analizar. Si quieren algo teórico, si quieren algo práctico, si quieren libros de cabecera, si quieren libros tipo Sanborns, hay muchísima literatura, es un universo de liderazgo. Me escriben y se los puedo decir. La parte de cómo aprovechar a los becarios, la verdad es que yo, por ejemplo, que siempre he tenido becarios, bueno, yo empecé a trabajar a los 21 años como director, entonces lo que yo siempre quiero hacer es analizar qué tipo de becario tengo. Le gira la piedra, si le gira la piedra, utilícenlo, exploten el cerebro, pónganlo a hacer cosas que esa persona va a estar feliz, le va a encantar hacer y a ti te va a ahorrar un montón, o sea, va a ser mano calificada a precio muy barato, ¿no? Eso es una cosa. Si de pronto el becario, porque habemos de todo tipo de seres humanos, es más, pues no sé, le gusta más manual, hacer las cosas manuales, él solo va a cubrir sus espacios, pues lo pueden utilizar en temas pues más manuales, ¿no? Sacar copias, todo eso. Pero la verdad, cuando les toque un becario de esos, yo digo, no lo acepten. Hagan una entrevista antes de que llegue el becario y piensen en un becario que tenga potencial para que ustedes le puedan dejar cosas importantes para que este becario aprenda y que ustedes tengan mano de obra calificada a precio barato. Joaquín. Muy bien, mira. Dice, en la propuesta de adelgazar el proceso, considero que hay implicación de estrés. ¿A costo de qué se podrá hacer innovación? Sobre todo cuando se trabaja con personas y no hay tecnología que minimice costos, tiempo. Ok, mira, de entrada tienes razón, todos los procesos de reducción, de downsizing o de upsizing van a generar estrés porque estamos compitiendo con el tiempo. Entonces, lo que yo les sugiero es, si el estrés es muy grande, podemos utilizar espacios más pequeños para poder hacer los cambios de procesos. Por eso existen metodologías como Lean Six Sigma o como, por ejemplo, Kaizen. Yo soy más de Lean Six Sigma, yo me especialicé en Lean Six Sigma, donde tú lo que puedes hacer es agarrar todo el proceso, pártelo en pedacitos. Es como si te quisieras comer un pastel, no te lo vas a comer entero, te lo vas a comer por pedacitos. Entonces, si esa rebanada te sigue quedando grande, hazla más chiquita. Haz una rebanada que sea fácil para ti de procesar, valga la redundancia, para que tu proceso sea escalable y te genere la menor cantidad de estrés. Si te genera mucho estrés, significa que el proceso estás tratando de abarcar mucho. No todos los procesos tienen que tener tecnología. Hay procesos, por ejemplo, que basta que cambies una pieza, que basta que cambies una firma, que basta que cambies el orden en que haces una operación. No todos los procesos necesitan software, sí tecnología, porque la tecnología es más amplia que el software. La tecnología puede ser incluso un cuaderno bien hecho, bien apuntado, esa puede ser tecnología. Entonces, no, si no tienes software o tecnología
de TI o IT, puedes buscar un proceso que puedas mejorar, pero que no necesite eso. Y si te genera mucho estrés, haz la rebanadita más chiquita. Es mejor que saques un proceso en 10 partes que un solo proceso grande, porque eso genera muchísimo estrés. Ok, bueno, ya hay muchas preguntas, a ver si las vamos a poder contestar todas. Y si no, se las mandamos, a los Joaquín. que no saben que sí nos pueden seguir contactando, pero a ver, la siguiente es, en empresas de productos tal parece que más bien buscan supervisores o jefes de cara plana que prosione abundando en la necesidad de los demás. Bueno, esto sería comentario. ¿Cómo se logra ser un buen comunicador? Esa es pregunta. ¿Y cómo se pueden levantar los negocios que perdieron su liderazgo por causa de la pandemia? Ok, a ver, entonces me voy a ir primero con la parte del comunicador. Pues como todo en la vida, practicando. Necesitas los recursos teóricos, es decir, saber cuáles son como los pasos o las reglas para poder comunicarte y luego practicarlo. La práctica hace al maestro. Entonces, para ser un buen comunicador, estudia eso. Si no tienes el ingreso o la economía, hay un montón de recursos audiovisuales en el internet, en todos lados. Pero sí, la recomendación siempre va a ser una habilidad que no tengas. Ve que alguien te la dé más rápida. Siempre va a ser más fácil que la aprendas de alguien que te la transfiera a que tú te tardes meses o años en aprenderla. Esa es una de las recomendaciones primarias. Y lo segundo es practica, practica, practica. Con respecto a lo otro, para recuperar un proyecto porque se cayó el liderazgo en la pandemia, lo que necesitas hacer, quien me esté preguntando, es un análisis post-mortem. Es decir, después de muerto, analiza qué pasó. Afortunadamente los negocios no son como los humanos, donde si ya se murió y no se puede revivir. Los negocios sí se pueden revivir. Algo que te conviene es analiza cuáles fueron las causas. En un papel en blanco, haz tu esquema de dónde fue donde empecé a fallar, dónde se me fue torciendo el proyecto y revisa qué de eso lo puedes revivir. Porque los procesos, afortunadamente, si los traqueas y los apuntas, los puedes revivir. Esa será mi recomendación, Joaquín. Ok. En caso de un negocio mediano, existen dos jefes. ¿Cómo saber cuál es el líder para no generar conflictos con los empleados? Mira, de entrada, antes de irme al líder, me voy a ir al tener dos jefes. Eso contraviene toda teoría organizacional. Yo me especializo en teoría organizacional. El primer doctorado que hice se trata de eso. En México a veces ponemos dos jefes, ponemos doble reporte, triple reporte, ponemos diferentes líneas de mando, hacemos unos organigramas horribles, ininteligibles, que nadie puede entender ni seguir. De entrada es un gran error. Lo ideal sería que haya un solo jefe en cualquier proyecto, eso es lo ideal. Y justamente vamos a tener esta problemática de quién es el líder, a quién sigo, quién me voy a dejar persuadir. Pues va a ser aquel que tú sientas que hace mejor las cosas, que le crees, que te persuade y que tú sientes que ese sí te está guiando, llevando a un buen lugar. El otro que no está haciéndolo así, pues no es el líder. Los dos son jefes, que está muy mal, teóricamente está mal, prácticamente peor. Pero en términos de liderazgo es aquel que sientas que te está entregando lo mejor para que tú puedas hacer tu trabajo. Listo, Joaquín. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿cómo desarrollarse como un líder en el sistema educativo de educación básica, que es un ambiente donde los recursos son limitados y hay resistencia al cambio muy marcada? Ok, qué bonita pregunta, me encanta. Ojalá que sea una profesora de ese ámbito. De entrada, el liderazgo tiene que ver con persuadir. Es decir, tú puedes persuadir a las personas persuadibles. Ser líder tampoco se trata de escribir en piedra ni de hacer castillos en el aire. Ser líder se trata de entender a quienes puedes persuadir. El primer punto es analizar a quién quieres persuadir, a los alumnos, a ser mejores alumnos, que se comporten mejor, a los padres. Hay un montón de herramientas para poder hacer persuasión. Si, por ejemplo, si tu objetivo son los papás, pues puedes hacer reuniones de trabajo y enseñarles a hacerlo. La persuasión tiene que ver con tres grandes conceptos. Con el concepto emocional, que logres tú conectarte emocionalmente con el que quieres persuadir. Si tú no te logras conectar emocionalmente, no vas a lograr persuasión y tu liderazgo va a ser muy fallido. Segundo punto de la persuasión es que tú expliques por qué eres tú, por qué deben de confiar en ti, o sea, porque tú eres la persona que necesita ser líder y los demás persuadirse por ella. Y la tercera es que les expliques los beneficios. O sea, ¿por qué es el beneficio? O sea, ¿por qué tú? ¿Por qué los beneficios? Y conéctate emocionalmente. Si haces eso, vas a ser un gran líder.
aunque no haya recursos, no necesitas buscar los recursos. Es más bien qué clase de persuasión quieres hacer, qué quieres lograr. ¿Quieres lograr una mejora conductual en los niños? ¿Quieres lograr mayor participación de los padres? O sea, lo puedes hacer con un WhatsApp, lo puedes hacer con una junta, lo puedes hacer con una sesión de Zoom de 40 minutos gratis. O sea, hay un montón de recursos para eso. Listo, Joaquín. Ahora veo un montón de preguntas, Joaquín. No sé si vamos a alcanzar a responderlas todas. Bueno. Ok, no sé si de pronto Joaquín estás por ahí, Román. Sí, tal vez Okay. tal vez se pasó Tadeo que dado que se estaba moviendo se desconectó, pero si quieres tú continuar con la siguiente pregunta, yo tengo una, y voy a aprovechar que estoy en uso de la palabra y que dirijo el área para preguntarte algo. Oye, mira, los docentes en educación superior a veces creemos que es imposible innovar en educación superior, ¿no? Que la única alternativa que tenemos es pararnos frente a la cámara como estás tú ahora y empezar pues no sé si la palabra correcta sea perorar, pero un poco estar haciendo un discurso interminable de 2 horas y nos vamos con la sensación a veces que estamos realmente educando. Pero en tu opinión, ¿se puede innovar, se puede cambiar esta visión de lo que es lo educativo y que realmente tengamos a partir del próximo año nuevas maneras de educar que superen esta visión, digamos, de busto parlante, ¿no? Sí, totalmente, Miguel Ángel. Bueno, vamos a aprovechar tu pregunta. Fíjate que yo creo totalmente en ese concepto. De hecho, me acaban de mandar a mí mis calificaciones como profesor, mis evaluaciones, y lo que más leo en los comentarios es que me agradecen porque les cambié la idea de lo que es dar clases virtuales y de cómo se conectaron. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer para innovar es entender cuál es nuestra razón para hacerlo, ¿no? O sea, acuérdense que hay 20 razones, la mayoría tienen que ver con dinero, pero no todas. Le quiero una experiencia diferente, lo quiero emocionar, quiero hacerle fácil el proceso. Esas 20, si nos mandan un mail, les regalamos la presentación o no sé cómo hace el proceso, pero está disponible en mi presentación. Cuando vayan a la parte de las 20 razones, Miguel Ángel, necesitas entender cuál es tu razón para innovar. Quiero conectarme con ellos, quiero que se evidencie su aprendizaje. Yo, por ejemplo, con los maestros, con los alumnos de maestría, lo que yo hago es que los tengo en WhatsApp y en WhatsApp hacemos foros. En WhatsApp hacemos trivias. En WhatsApp hacemos discusiones, filosofamos y luego los mando a que hagan retos en el mundo empresarial y que vengan y me cuenten cómo les fue y qué cambiarían en eso. Es decir, hago muy vívida y que no se base solo en la pantalla, sino que lo que aprendimos lo vayan a aplicar a la vida real, podamos tener foros de discusión, podamos compaginar y nos demos tips entre nosotros. Y yo suelo hacer mucho dinámicas grupales, donde las personas tienen que salir con conclusiones y luego después, ¿cómo lo vas a aplicar en el mundo real? Ve y aplícalo y regresa y dime cómo te fue. O sea, hay muchísimas formas para innovar. El ser humano es un ser innovador por definición. Entonces, si no lo hacemos es porque nos colapsamos emocionalmente o psicológicamente, Miguel, y parecería como que no logro ver qué hay enfrente, pero hay un montón de cosas para poder innovar. O sea, superar ese miedo, ¿verdad? Oye, te leo un par de preguntas más, pues estamos ya muy cerca del final de la sesión. Una dice que cómo se va a ir cambiando esa cultura organizacional entre lo que debe ser y lo que es. Ese es un tema importante, ¿no crees? Porque a veces cuando gente como tú, que son expertos en el tema de la innovación, nos plantean este tipo de situaciones, nos encontramos con que deberíamos cambiar, pero a veces nos enfrentamos, como dices tú, a toda la resistencia, no solo de la empresa, sino de nuestros propios colegas, etcétera, ¿no? Y la otra pregunta de Gaby Núñez es, ¿cómo gestionar el liderazgo cuando existe una cultura de nepotismo? Muchos nos encontramos trabajando en empresas familiares, a mí me tocó trabajar en alguna empresa familiar, y el dueño pone a su hijo de gerente de acá, de director de allá, y entonces te encuentras uno con una cultura verdaderamente de nepotismo. Entonces son esas dos preguntas que ojalá pudieras conectar, ¿no? El cómo superar o pasar del deber ser al ser, y cómo superar esta cultura de nepotismo en algunas organizaciones. Ok, primer paso. El deber ser y el ser no está tan errado porque de hecho en términos de consultoría hay un instrumento muy sencillo que es el Assist to Be, un análisis Assist to Be, es decir, cómo es y cómo no debería ser, sino cómo quisiera que fuera, ¿no? Entonces hay que hacer un pequeño cambio de diálogo ahí, no es cómo debería ser porque nadie sabe cómo debería ser, cada empresa elige cómo quiere ser,
pero sí, por ejemplo, yo quisiera que aquí fuéramos así, asá, más felices, más comunicativos, más respetuosos, que no hubiera nepotismo, etcétera. Ese es un análisis normal de la consultoría. ¿Cómo se pasa ahí? Pues con la firme convicción de que sí lo queremos hacer. O sea, sí quiero el debería, el pudiera ser o el quisiera ser. También puede ser que sea debería si tengo una ISO o si tengo alguna requisición donde tengo que cumplir con cierta checklist y normatividad. Eso es una verdad. Hay cosas que son normativas y son un deber. Pero si yo cambio este deber por un quisiera ser, y yo lo que hago es que escribo o documento cómo quisiera ser y cómo estoy, lo que te va a dar, Miguel, son brechas. Estas brechas vas a tú ver cuáles son las más complicadas. Entonces tienes dos opciones. Primera opción, 80-20. ¿Cuál es la brecha? Que si le pego a esa, le pego un montón más. ¿No? Y la segunda es, ¿cuál es la brecha? Que se puede cumplir más rápido para motivar internamente a la gente. Porque si tú quieres cumplir una brecha para mejorar la empresa, pero agarras las más difíciles, la gente se va, antes de lograrlas, ya se va a decepcionar. Si tú agarras brechas fáciles y cortitas, Buenas noches. La gente se va a emocionar. Claro, de acuerdo. Oye, y en el tema del nepotismo del que estábamos hablando hace un momentito, me gustaría saber si te has enfrentado tú a innovar en instituciones que se caracterizan por tener una estructura más bien familiar que una estructura organizacional. Sí, mucho, pero fíjate que ahí tiene que, otra vez volvemos a la parte de qué necesitas y qué deseas, ¿no? Claro. Acuérdate, Miguel, que todo tiene que ver con humanos. Yo voy a decirle siempre, antes de ser líder, eres humano. Claro. Y todos los humanos hacemos pipí y popó, perdón que lo diga de esta manera, pero es la forma más fácil de entender que si el otro hace pipí y popó, es tan humano como tú, le pasan cosas como a ti, sufre como tú, llora como tú y hace muchas cosas de humanos. Entonces, como es un tema de humanos, lo primerito es, yo por ejemplo, cuando me invitan las empresas familiares a ayudarles a innovar, y hay mucho nepotismo que pues es empresa familiar, o sea, no, el nepotismo es más bien de gobierno. En el gobierno tú no tienes por qué meter a familia, pero en la empresa familiar es la mejor forma de hacer empresa, porque qué mejor que tu hermano, tu papá o tu tío para ayudarte a hacer la empresa que un extraño, ¿no? O sea, hay que hacer ahí esa puntualización. El nepotismo es más un tema de gobierno. Cuando tú vas como director X y todos tus primos y tus tíos están metidos porque son tus cuates. Sí, ¿vale? Eso es nepotismo. En el mundo empresarial no es nepotismo. En el mundo empresarial se llama empresa familiar. Y en la empresa familiar vas a decidir meter a tu tío que al extraño que no sabes ni quién es. El tema va a estar en poder ayudar a las personas que vean los beneficios de hacer cambios y de pasar de una cultura familiar a una gobernanza, a una empresa con gobierno. Ahí van a cambiar las cosas. Si ellos están, yo cuando he platicado con ellos y me dicen queremos innovar y les digo perfecto, pero ¿por qué deseas innovar? ¿Para qué quieres innovar? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando las personas entienden su parte humana y se conectan y después les explico el compromiso que tienen que hacer, innovan, porque les estás presentando una realidad y les estás presentando beneficios de hacerlo y estás llegando a su parte humana para que se den cuenta que si no se conectan con esta verdad no van a lograr nada, solo se están mintiendo y perdiendo su dinero. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues mira, voy a cerrar la sesión porque estoy ya a punto de entrar a otro evento. Okay. Y no está Joaquín aquí, que es quien debía hacerlo de la manera adecuada, pues se desconectó. Pero no sabes cómo te agradezco esta sesión. Nada más quiero que veas el chat para que veas la cantidad de felicitaciones, comentarios, etcétera. Y algo bien importante, Tadeo, va a quedar grabada esta sesión y entonces las personas pueden acceder a través de nuestro propio sitio YouTube en internet, grabada esta sesión para que la puedan consultar después. Te agradezco infinitamente, Tadeo Olivarría, tu sapiencia, tu enorme conocimiento y tu apoyo para que la Universidad Hebraica sea lo que es, una gran institución que apoya el desarrollo de las empresas y también de las instituciones educativas. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Un abrazo. Cuídense mucho.